Progress. Bien, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, la misma sabiduría oculta que menciona Pablo de Tarso en Corintios y que no se puede entregar públicamente a la humanidad, porque como dice el Cristo, no le deis perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Perlas es sabiduría, y los cerdos son los materialistas religiosos o no, que tratan de comprender lo divino a través de la mente y la razón y de los sentidos físicos, cuando el mismo Cristo lo aclara y dice las cosas de Dios, o sea, lo invisible, lo que está más allá de la cárcel, de la materia y de la mente y la razón, las cosas de Dios para los ojos de la carne y los sentidos físicos, la mente y la razón son locura. Y para el ojo del espíritu es sabiduría. Esa visión espiritual la humanidad la ha perdido. Tenemos que desarrollarla. Pero hay personas o discípulos que han pertenecido a estas escuelas de misterio en vidas anteriores. Se le llama buscadores del camino porque anhelan dentro de sus recuerdos de conciencia, han pertenecido a estas escuelas y quieren conocer nuevamente esta enseñanza para avanzar y recapitular y continuar pues en sus procesos de desarrollo espiritual. Bienvenidos a todos los hermanos que nos escuchan, que estamos hablando de cosas demasiado interesantes, que nunca se dicen, que han sido profanadas, deformadas, adulteradas y que han llevado a la degeneración y degradación de la humanidad en todas las formas, sobre todo en la parte de la base, de la raíz de la existencia humana, que es la parte sexual, la glándula sexual, que es la que nos trae a la existencia, la que nos da fuerza a todo el sistema endocrino, que mantiene todas las capacidades orgánicas y que cuando esa fuerza, esa capacidad sexual se agota, entonces comienzan todos los problemas para la raza humana, para la humanidad en general, sobre todo para la juventud. Hemos dicho pues, y afirmado en forma enfática de que los testículos están constituidos por tres capas que entran en actividad en determinadas épocas de la existencia. La primera capa entra en actividad, se desarrolla y entra en actividad de los 0 a los 7 años, y la segunda capa de los 7 a los 14 años. Aquí ya pues ya hay energía sexual, hay semillas, pero no están completamente desarrolladas porque científicamente se afirma que los espermatozoides comienzan a madurarse a los 18 años y completan su ciclo de desarrollo a los 21 años. Y estas tres capas testiculares están íntimamente relacionadas con nuestro sistema circulatorio, digestivo, endocrino, nervioso, cerebral, y cuando el joven se masturba o comienzan a tener relaciones antes de cumplir los 21 años, entonces desgastan, atrofian el desarrollo de estas tres capas testiculares y entonces se inicia un proceso de enfermedades orgánicas, se altera el sistema nervioso, cerebroespinal, el simpático, el parasimpático, las glándulas de secreción interna, pierde la capacidad orgánica del joven que comienza a destruirse antes de tiempo horrible de la masturbación. Pero aquí estamos nosotros haciendo las aclaraciones, llevando, escorriendo las tinieblas de la ignorancia y a través de la luz de la conciencia, a través de este mensaje de amor y de sabiduría, para estar preparados, hermanos, porque es que estamos en los tiempos del fin y ahora estamos en época de Sodoma y Gomorra.
Lo degenerado parece que fuera lo real y es hasta legalizado por los no sé qué. Vamos a hablar hoy, ahora en estos momentos, de la masturbación. Decíamos que tiene dos funciones, una fisiológica, que es el desarrollo de las capas testiculares, de las capas de las manifestaciones que debe tener el hombre y la mujer. Existe el sexo como una función afectiva espiritual. Y en tal sentido, el sexo es el producto de la unión de un hombre y una mujer que se aman y se complementan. No es que voy a encontrarme ya con una prostituta a ver qué es eso. Y para saber nada, nada que vas a ver. ¿Ya? Hombres que se casan, oran, se complementan, etcétera. En virtud de esto, a la masturbación se le llama el vicio solitario, porque si el sexo normal es la unión del hombre y la mujer que se aman y se complementan, en la masturbación no hay ninguna mujer, ¿ya? Entonces es una relación de yo con yo. Entonces, como no hay mujer, entonces el hombre se la imagina, la representa en la imaginación, si es hombre, y si es mujer, se representa a un hombre y se masturba a nombre de unas imágenes. Entonces, esto aquí tiene muchas consecuencias. Primero, el agotamiento se multiplica, porque es un agotamiento sexual y al mismo tiempo es cerebral. Es una masturbación prácticamente cerebral y sexual. Y la imagen de la mujer queda impregnada, cargada de energía sexual, queda impregnada en el subconsciente y se revive en el proceso inconsciente del sueño, originando las famosas poluciones nocturnas, que también son pérdidas de energía. Hemos dicho que primera medida, para comprender aquí como iniciado, Pablo de Tarso en Gálatas nos dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es la semilla sexual, que es la semilla cristónica, es la semilla creadora, que nos trae a la existencia a través de los procesos de fornicación, con la pérdida de energías sexuales, el lecho de placer y de pasión, que es lo que practica la actual humanidad inconsciente, y también existe la posibilidad de crear al Hijo del Hombre dentro de sí mismo, conociendo y practicando los misterios de la piedra filosofal, transformando la materia esperma en energía para la realización y la perfección del hombre a través de lo que llaman los hindustanes la serpiente Kundalini, a través de los misterios de la alquimia y a través de los misterios de la famosa piedra filosofal, pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Ahora las personas que quieran ahondar un poquito más en estas cosas pueden estudiarse el libro Matrimonio Perfecto, que ahí entran a nuestra página www.anael.org, ahí buscan el libro Matrimonio Perfecto, ahí lo encuentran. Entonces, la masturbación como vicio solitario, ya se ve, un vicio solitario, yo con yo. Entonces estimula la fantasía erótica. Pero en cada eyaculación el varón puede perder 200, 300 millones de espermatozoides. Y uno solo crea un ser humano. Un solo espermatozoide contiene todos los componentes para traer a la existencia un solo ser humano. Contiene lecitina para formar un cerebro, contiene calcio para formar un sistema óseo, contiene fósforo para formar un sistema nervioso, enzimas, proteínas, carbohidratos, 20% de líquido cefalorraquídeo, uno solo. La persona que se masturba o que pierde sus energías sexuales está perdiendo 300 millones de componentes de energía, está perdiendo su vitalidad, está perdiendo su vida y se acaba. Y de acuerdo como sea el proceso que haga la persona, entonces se acaba más rápido y viene el proceso de envejecimiento, de prostatitis, de impotencia, pérdida de poder en la glándula pineal, que para la fuerza que esa glándula nos da para nosotros triunfar en la vida, etcétera. Entonces, la masturbación como vicio solitario estimula la fantasía erótica, que origina con el tiempo el rechazo a la mujer o viceversa, agotamiento cerebral e impotencia sexual. Esas imágenes de esas mujeres que a nombre de la cual se masturba quedan grabadas y quedan cargadas con energía sexual. Eso le roba la energía y le succiona la parte vital al pobre persona que se masturba, al pobre joven. El maestro Samael, nuestro avatar, que nos vino a entregar estas enseñanzas,
en su capítulo Sexualidad Normal de su libro Matrimonio Perfecto, nos enseña. La fantasía sexual o erótica produce impotencia de tipo psicosexual. Esta clase de enfermos tienen erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro viril y la vulva, la erección cede cayendo el falo, quedando en el más y horrible estado de desesperación. Ellos han vivido a través de la masturbación una fantasía sexual que nada tiene que ver con la realidad. Entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad del momento como debido. Entonces, la impotencia psicosexual, producto de esta fantasía erótica, es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y las mujeres o a la gente de tipo puramente razonativo. Se van allá, pues, donde el médico, donde el psiquiatra, y le da barbitúricos para tratar de bloquearle la resistencia psicológica que tiene. Entonces, eso barbitúrico se lo toma durante un tiempo. Eso lo que hace es que bloquea el sistema simpático, crea un desequilibrio en el parasimpático y la médula espinal y se va uno complicando la vida antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no conocemos estas enseñanzas. Los invito, inviten a otras personas, a los que quieran, le enviamos estas grabaciones para que sea personas la escuchen. Esto sería maravilloso. Es una enseñanza demasiado sagrada que la humanidad, lo que se desconoce a través de la famosa educación sexual, totalmente diferente. Dice el maestro Samael, no solo se fornica físicamente, sino también se fornica en los mundos, en los planos mental y astral, porque nosotros tenemos una realidad física, que es la del cuerpo físico, tenemos una realidad vital, que es la del cuerpo vital, tenemos una realidad astral, que es la del cuerpo del alma, que es el cuerpo que tú ves cuando duermes, tenemos una realidad mental, nosotros estamos comunicados con planos de la naturaleza que están más allá de la materia, de la mente y la razón, de la ciencia y que los científicos no pueden conocer, pero que nosotros sí podemos conocer y podemos hablar de esto y cualquiera puede hacerlo. Entonces, esos mundos, esas partes del cuerpo astral, la parte astral, que es la que tiene que ver con el deseo, y la parte mental, que tiene que ver con el pensamiento, sufren consecuencias a través del vicio de la masturbación, no solamente a través de la masturbación, sino también a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, etcétera. Y esto trae consecuencias no solamente en la parte física, sino en la parte, vamos a llamarle la parte metafísica, en la parte desconocida, y trae consecuencias para próximas existencias, donde los seres humanos vendrán cada día más en estado de degradación. Esto nos aleja, pues, la posibilidad de conocer las verdades cósmicas y de buscarlas. Se calcifica la glándula pineal, se degeneran las glándulas endocrinas, pero ahora estamos en los tiempos del fin, estamos como una voz de alerta levantando la bandera de estas enseñanzas para estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. Aquí en Barranquilla estamos viviendo casi todos los días una sensación térmica de 42 grados. Pobre humanidad, 42 grados. Y si está metido debajo del árbol, allá hay 42 grados, porque es la sensación térmica. Y esto va a ir subiendo. Y nosotros vamos a editar una conferencia que se llama El calentamiento global, donde vamos a editar por qué esta temperatura va subiendo y por qué eh, en las Sagradas Escrituras se enseña, y la gran estrella ardiendo cayó y quemó a toda la tierra, y para la humanidad es como una copa de ángel. Vamos a explicar eso, pero cuando lleguemos a la conferencia del calentamiento global. Aquí tenemos muchas conferencias. En todo caso, no solamente se fornica parte física, sino en los mundos del deseo, en el plano mental, y aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, y aquellos que paran leyendo y viendo pornografía, que eso es gravísimo, aquellos que asisten a salones de cine
donde se exhiben películas eróticas, pasionarias, y ellos se identifican. Ese que estuvieran viviendo eso que está ahí, entonces comienzan a hacer un desgaste de energía con unas cosas que son degeneradas. Porque, como dicen los griegos, mente sana en cuerpo sano, no le vamos a meter pornografía ahí porque eso queda grabado ahí en los archivos, y entonces los defectos van a manejar esos archivos y vuelve la desgraciada la vida del ser humano. Mente sana en cuerpo sano. Lo decían sabios, obviamente los maestros griegos de la antigüedad. Entonces una de las personas viendo esa pornografía y se reestimula dentro de sí mismo, agotando un poco cosas que totalmente tontas. Estaba hablando con una jovencita hoy que tiene como 15 años, tiene atrasos en el desarrollo y se pone a mirar el celular y se acuesta a la 1 de la madrugada. Entonces, está toda agotada la pobre muchacha. Entonces ahora necesitamos prepararnos, necesitamos dar una orientación para nosotros, para nuestra familia y para toda la humanidad, que es prácticamente pues la finalidad de estas enseñanzas. Entonces las pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, gastándolo en cuestiones de pornografía, etcétera, etcétera. Algo horrible para la humanidad, pero desgraciadamente, o sea, como dicen por ahí, no sabemos absolutamente, no se entrega en una porque este es un conocimiento trascendental, este es un conocimiento metafísico, este es un conocimiento que pertenece a escuelas de misterios. Nosotros somos estudiantes de escuelas de misterios. Cuando se habla de misterio es desconocido, es desconocido. Que tenemos que comprobar que tenemos un científico. Ahí está, puedes ver el cuerpo astral, puedes ver el horóscopo, puedes conocer tu vida pasada, puedes tener percepciones o desarrollo de clarividencia de los sentidos, de los poderes del alma. Nosotros estamos hablando de una sabiduría superior, trascendental, desgraciadamente. Pues entonces, ahora vamos a hablar de otra cosa ahora. Estamos hablando hoy de la cuestión erótica. Ahora vamos a hablar de la temperatura en la persona que se masturba. La temperatura exterior del cuerpo normalmente es 36,5 grados, 30, pero la interior es de 38 grados. O sea, la temperatura interior del cuerpo es mayor que la exterior. Cuando un joven termina de masturbarse, se produce un movimiento peristáltico de absorción y por efecto del vacío. O sea, como que tiene un gotero, te bota lo que tiene el gotero, a los que suelta el gotero se produce un vacío. Vamos a ver qué pasa con el vacío. Eso nos lo explicaremos más adelante el venerable maestro Samael Aun Weor, nuestra guía, nuestro único avatar. Entonces, por efecto del vacío, porque expulsa, la vesícula seminal trata de llenarse y podía hacerlo con espermatozoides del testículo, pero estos acaban de expulsarse. Además, es más fácil succionar aire que líquido y a través del pene, el masturbador absorbe aire húmedo que pasa a la vesícula seminal, al sistema linfático, llegando al cerebro, produciendo un choque térmico y espacios fríos entre las neuronas, las células cerebrales que van afectando la normalidad cerebral, física, nerviosa. Y cuando se abusa con estos espacios fríos, la posibilidad de la locura, y conozco jóvenes destruidos por el vicio. O sea, en relación con este aire frío, hablando, que absorbe el masturbador, Samael Aun Weor, filósofo, antropólogo, esoterista, sexólogo, psicólogo contemporáneo, en su capítulo Sexología, en su libro Didáctica del Autoconocimiento, afirma: en cuanto a los masturbadores, bien saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación. Cuando alguien se masturba, está cometiendo un crimen. Con, después, dice,
después que ha eyaculado el en de la encía seminal, queda cierto movimiento peristáltico en el falo, en el pene. Esto lo sabe cualquier hombre que se haya masturbado. Durante la masturbación, lo único que recoge el falo con el movimiento peristáltico es aire frío. Este aire frío va al cerebro y va agotando muchas facultades cerebrales, espacios fríos en el cerebro. Innumerables sujetos han ido al manicomio, oiga, innumerables sujetos han ido al manicomio por el abominable vicio de la masturbación. Por ejemplo, un cerebro del maestro Samael lleno de aire frío es un cerebro estúpido, es un es 100% estúpido. Así que condenamos este vicio de la masturbación 100%, nos explica el ya del maestro Samael. Yo conocí un joven que estudiaba medicina, estaba en tercer semestre. Ese muchacho se masturbó demasiado. Es más, vivía por acá. Y él, los vecinos decían que se masturbaba afuera en la calle, delante de los vecinos. Y, y después andaba por ahí una paredilla y pasaba alguna muchacha, y entonces se metía atrás de la paredilla a masturbarse. Ese señor ya estaba, ya desde que estaba Katsuí, ya fue actuando en esa forma, ya estaba perdiendo la razón. Ese señor, ese joven, pues, perdió la razón. Y conozco jóvenes, varios jóvenes, destruidos por el vicio del amor. Y eso no es fácil darse. Es que yo dando conferencia en un colegio de bachillerato en el último grado, cuando terminé de dictar la conferencia, se me acercó una persona que parecía un viejo, sinceramente, y, y él me dice, vea, yo tengo apenas 19 años. Si yo lo hubiera escuchado a usted antes de tiempo, usted hubiera me salvado mi vida. Yo me comencé a agotar sexualmente desde los 18 años. Me siento agotado, me siento cansado. Se veía viejo el pobre muchacho. Pero aún así viejo, pues, le llevamos esta enseñanza a la pobre mujer. Entonces, el espermatozoide, además de este aire frío, ya, que se pasa para el cerebro, oiga, bueno, y eso queda ahí, pero se también. Ahora, un espermatozoide de una semilla simiente, una creación divina, de la evolución mecánica de la naturaleza, de la antropología materialista, pasa en el estudio del resto cósmico. Entonces ahí vienen a tratar de verificar cuál es la realidad de las humanas, si la realidad es trascendental, es vital, es mental, es astral, etcétera. Eso no es físico. Entonces, pero ni modo, eso es la astrología, eso es la astronomía, la antropología. Nosotros, el análisis es una ciencia pura, ciencia trascendente. Somos el velo de misterio. ¿Ya? Y conocemos que por sí, cada uno por sí mismo, las grandes realidades del universo. Y debemos entregarle esta enseñanza sagrada a la humanidad que es. A ver, es un espermatozoide, una semilla. Un espermatozoide contiene, por ejemplo, ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el portador de la clave genética y determina el aspecto. También contiene el espermatozoide ARN, ácido ribonucleico. Contiene enzimas, proteínas, glucósidos, proteína, calcio, fósforo, sales biológicas, prostaglandinas, aminoácidos, y cada espermatozoide contiene un 20% líquido cefalorraquídeo. Al masturbarse, el joven extrae estos componentes del organismo y está en el proceso del desarrollo de la formación
de la segunda y la capa testicular que va de los 14 a los 21 años, está destruyendo tus posibilidades de la existencia. De un joven que nunca se ha masturbado a los 21 años, como si usted ve un caballo semental, un toro de casta, hombre firme, parado, verbo, poder en la glándula pineal, etcétera, magnetismo, brillo en la mirada. Pero no, si el hombre se masturbó a la lata y no, es lo verán. Y ya este tipo de jóvenes que nunca se han masturbado llegan sin masturbarse a los 21 años y ya casi que no existen, que no existen. Cuando iba a un colegio a dictar conferencias ya los veía, los distinguía de lejos. Ya. Pero ni modo, hay que ser comprensivos porque estamos viviendo en la época de Sodoma y Gomorra y Satanás reina desde los más altos lugares donde se gobierna la medicina, la economía, la política, la psicología, la sexología, etcétera. Y ni modo, por una parte lo que llaman el Kali Yuga, los tiempos del cual también hablaremos próximamente. Entonces, al masturbarse, el joven extrae estos componentes del organismo y, repito, no le permite un normal desarrollo de sus capas testiculares, tiene que ver con el desarrollo simultáneo de los sistemas circulatorio, digestivo, sanguíneo, cerebral, endocrino, etcétera, y a producir ese desgaste de ese desarrollo de esas capacidades y esas posibilidades, amigos, le va a traer consecuencias. Yo cuando entré a la noche, primero que sacamos fue una hoja de la masturbación y se han repartido millones y millones. Panamá, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana y en Colombia, millones y para tratar de proteger a los jóvenes. Y hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchos jóvenes y muchos han asistido al centro en él y nos han dado las gracias. Nos han mandado las gracias porque esta orientación también se encuentra pues en nuestra página de internet. Cuando el masturbador, por ejemplo, agota el calcio del organismo, que ayuda a formar el sistema óseo, se producen dolores en los huesos y cansancio en las piernas. Los huesos fuertes indican virilidad. Bien sabemos que en la médula ósea se forman los glóbulos rojos, las plaquetas, etcétera. El joven masturbador no permite una buena formación de su médula ósea o en su ciclo de desarrollo antes de los 21 años y esto le trae consecuencias para toda la vida. Por ejemplo, como el espermatozoide también contiene fósforo, que tiene que ver con el sistema nervioso. Al agotarse el fósforo, hasta que esto está relacionado también con lo que come el joven, porque comiendo ahora vía chatarra y papas, gaseosas, sobre todo las negras, eh, tantas cosas ahora, sintéticas, etcétera, que una cantidad de cosas, comida chatarra, salud chatarra, era la capacidad orgánica. Tenemos que aprender también vamos a dar una conferencia relacionada con los alimentos. Entonces, al agotarse, pues, el fósforo, por la masturbación, se generan problemas nerviosos, temblores. El masturbador agota también. Por ejemplo, aquí una vez una señora fue a la conferencia con un joven y, y me dijo, vea, señor Ariel, ayúdeme con este muchacho aquí que tiene un problema, y no sé qué hacer, y no comprendo. Yo le digo, ¿cuál es el problema? Dice, tiene 16 años y le tiemblan las manos. Mandé a traer un vaso, le entregué en las manos y le temblaba la mano. Y dije, caramba, este es masturbador. Yo le dije, bueno, amigo, sinceramente yo quiero ayudarlo y quiero que usted sea sincero. Dígame, ¿usted se masturba? ¿Sí o no? Y el tipo conmigo, sí, todos los días. Y ahí está. Ya. Lo ayudamos, le explicamos todo esto que le estamos explicando aquí. El hombre dejó de masturbarse, el hombre se le quitó el temblor de los manos, nervioso, hasta se casó, después supo que éramos amigos, lo ayudamos, y así como él ayudamos a muchos. A veces es fácil ayudarlo, a veces las consecuencias son mayores, mayores, está relacionado con la alimentación, con las costumbres, con el alcohol,
cosas que están pasando ahora, tiempos del fin. Entonces, así pues, así pasa también con todos los componentes que tiene el organismo, que forman parte de la orgánica. Todo esto es producto de la ignorancia en que vivimos. Yo le hice una pregunta al maestro Samael. ¿Sabes? En el diario vivir, sí, maestro Samael, nosotros teníamos un centro que se llenaba mucho de gente sentada, etcétera. La gente ha disminuido. Yo le pregunté, maestro, venerable maestro, ¿por qué las gentes han disminuido? ¿Es que lo estoy haciendo mal o qué? Entonces, en el plano astral, el maestro me contestó. Lo que ocurre es que los cerebros humanos se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. O sea, nosotros en el cerebro tenemos ciertas células que nos permiten, pues, la necesidad, sobre todo a nosotros los iniciados, de percibir las verdades cósmicas. ¿Cuáles son las verdades cósmicas? Están más allá de la mente y la razón, todas estas cosas que nosotros estamos a través de estas conferencias. Entonces, ni modo, pero todavía quedamos iniciados, quedamos de los pocos, que son los que anhelan y buscan este real conocimiento, los buscadores del camino, que son los que me están escuchando en este momento y que espero que siempre lo estén escuchando. Este es lo mejor que usted puede escuchar en la semana. Esto es lo que llama el pan de cada día. Cuando usted en el Padre Néstor dice, danos el pan de cada día. Pero como está en símbolo y parábola, entonces la gente cree que es el pan de comer, las multitudes. Pero nosotros los iniciados sabemos que es el pan del cielo, el pan, la sabiduría de Dios para lograr la perfección del hombre. Entonces nosotros cada semana, los jueves, nos estamos alimentando con el pan de la sabiduría. Pero vamos comprendiendo cuál es la realidad del símbolo y la parábola dentro del Padre Nuestro. Ahora, nuestros cerebros se han degenerado, los sistemas nerviosos están degenerados, tantos alimentos, tantas bebidas líquidas, de comida chatarra, pero todavía estamos en un tiempo de regeneración y tenemos que hacerlo porque el degeneramiento, la degradación de la máquina física tiene que ver con la degradación de la parte del cuerpo astral, de la parte mental, y esto nos va a traer consecuencias para próximas existencias. Ahora, el maestro Samael explica cuál es la causa del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades, de la cárcel, de la muerte, etcétera, etcétera. Crímenes espantosos que estoy viendo hoy en día. No, que un señor allá cogió un serrucho y le cortó la cabeza a una persona y que el otro cogió a la novia, a la mujer que ya ha sido reina de belleza por ahí en un país y la mató con unas cosas espantosas. Claro está que la Biblia dice que habrán crímenes nunca vistos tiempos del fin. Ese gentío ya por allá, por Gaza, 90.000 niños, madres de familia. Pero tenemos que prepararnos para comprender estas realidades y nosotros liberarnos de fuerzas negativas. Y mucha fuerza en la naturaleza. El problema es psicológico. La causa del dolor, el sufrimiento, la enfermedad son nuestros defectos de tipo psicológico. Por eso el Cristo lo dice hace 2000 años. Ciencia deberéis liberar vuestra, vuestra alma del pecado. Él habla de alma, lo real es el alma, no es el cuerpo es materia perecedera. Y ahí él siempre habla de alma, de que vale al hombre ganar el mundo. Aquí, mujeres, vicios, carros, aviones, etcétera, se perderá su alma. La realidad es el alma, que es el cuerpo que nosotros vemos cuando soñamos y que lo comprobamos cuando salimos conscientemente en cuerpo astral. Y ahora, en este plano del dimensional hay muchos misterios y todo eso lo podemos ir comprobando gradualmente y poquito a poco que la naturaleza nos da salvo. Ahora, esos yoes o defectos que debemos eliminar para liberar nuestra alma del pecado, para despertar conciencia, para irnos conectando con las partes superiores de, del ser y del absoluto, de lo divino. Estos defectos se procesan en nosotros a través del pensar, del sentir y nos hacen cometer errores. Por ejemplo, un hombre ve a una mujer y ya la desea, quiere poseerla, y entonces la coquetea, la engaña. Y en estos casos, cuando se va a casar con ella, etcétera,
y tiene relaciones con ella, etcétera. Y de pronto pasa con un señor allá en Bogotá y una muchacha bien bonita. Él era jefe personal a solicitar empleo. Él le dio empleo. eh, Ella era coqueta y él estaba joven, entonces se enamoraron ahí, etcétera. El tipo era casado y entonces comenzó a enfermarse y no encontraban la causa de las enfermedades. Entonces el médico le dijo, vamos a hacer una prueba de SIDA para descartar, tenía SIDA. Le mandó a hacer la prueba de SIDA a la muchacha, tenía SIDA, por culpa de una lujuria, de un adulterio, etcétera. El hombre desgració su vida, ¿no? El SIDA es como algo, un bolero en el hombre. Entonces, tenemos que actuar bien porque nosotros no sabemos, tenemos que, para que esos defectos que se procesan a través del pensar, del sentir y del actuar, no nos hagan cometer errores en la vida porque el resultado del sufrimiento, la enfermedad, muerte, etc. Ahora, nosotros en la noche, el maestro Samael nos enseña a los que están aquí asistiendo a esta conferencia y no lo hayan hecho, escríbanse en nuestro programa de psicología, donde explicamos y te va a llegar semanalmente en tu bandeja una conferencia donde vamos explicando esto bien, pero bien detalladito. Tienes necesidad de conocer esta cosa. Esos defectos, pues, el maestro nos enseña la clave de sol. Clave de sol porque cuando uno anda, se levanta pensando, camina pensando, se desayuna pensando, se baña pensando, almuerza pensando, coge el bus pensando, va en el bus pensando, va ahí, pero va como idiota pensando ya en otra cosa por allá, etcétera, y se acuesta pensando, entonces el hombre vive con la conciencia totalmente dormida, y es lo que una luna psicológica, que es la parte, tenemos que un sol de la conciencia. Por eso se llama clave de sol, objeto, lugar. Una clave que nos permite volvernos conscientes de nosotros mismos. Sujeto, ¿qué soy? ¿Qué estoy pensando? El sujeto siempre piensa, ¿qué estoy pensando? Si estás pensando es un defecto que te duerme la conciencia, hay que ver cuál es ese defecto, proceder a eliminarlo. Pero otra cosa, para que el defecto pueda ser eliminado, tiene que ser eliminado en cada una de sus partes, porque el maestro Samael nos enseña que sin disección no hay eliminación. Y esto lo explicamos bien por internet. Ahora, uno se pregunta, objeto, ¿qué estoy haciendo? Comiendo. Mira, si vas en el bus, ven en el bus. Si vas en la calle, ve por la calle. Está donde estés, estás ahí. En la Pista y Sofía, el Divino Cristo Rey de Galilea nos enseña. El discípulo, aunque esté en multitud, siempre está solo, porque él no se duerme con el evento. El verdadero discípulo va llegando a una época de desarrollo en que lo que pasa es él no se duerme. Pero si no conoce, no practica esta enseñanza, él se duerme y se identifica como una cosa y entonces comienza a pasar trabajo en la vida, porque tiene la conciencia. Mira, además, hay que desarrollar una facultad que se llama la intuición, hay que desarrollar el discernimiento, la facultades del alma, y tenemos que desarrollar una condición que se llama el arrepentimiento. Con estos errores tenemos que arrepentirnos de ellos, porque si no te arrepientes, no puedes. Hay más gloria en los cielos por arrepentido que por 99 justos no necesitan salvación. Pues no, yo doy bien, yo me porto bien, yo colaboro. No, eso no. Arrepentete y no peques más. Nos enseña el divino Cristo, revive Galilea, en las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo y si hay una persona al frente, tenemos que hacer conciencia de no dormirnos con eso. Ni dormirnos con él, ni que esa persona no duerme, estar ahí. La persona comienza a hablar y dura 2 horas hablando y no se observan y lo que pasa y no se dan cuenta de nada porque tienen la conciencia totalmente dormida. Pero aquí llevamos pues llevando estas prácticas cada vez a la práctica lograremos un gran adelante. Pero ya como estamos ya en el finis, y el tiempo pues ahí llega, marca pues en esta parte tridimensional, entramos en una relajación más, las respiraciones lentas y profundas, y cuando usted aprende a respirar lenta y profundamente, estimula que entre en actividad el sistema parasimpático, que es el sistema nervioso relacionado con la meditación, con el descanso, con el dormir. Respiración lenta y profunda.
totalmente. Ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Sentimos esto. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo.